Amén. Dios te bendiga. Este es tu hermano en Cristo, Heriberto Méndez González, por aquí para compartir con ustedes una vez más un tema bíblico que va a ser de interés para todos aquellos que necesitan una palabra para seguir aprendiendo. Miren, mi hermano, porque en este evangelio hay que seguir aprendiendo constantemente. La vida en Cristo se trata de ir renovándonos hasta el conocimiento pleno, pero para nosotros ir renovándonos día a día tenemos que conocer las Escrituras. En esta hora quiero compartir con ustedes Hechos capítulo 2, verso 1. Se conoce como la venida del Espíritu Santo. Atienda con cuidado en esta hora la venida del Espíritu Santo. Es importante este tema porque se ha malinterpretado muchas veces en el pueblo del Señor. Yo quiero que usted se mantenga ahí para que escuche con cuidado y entienda con claridad lo que significa la venida del Espíritu Santo. Voy a comenzar con el verso 1, dice la palabra. Si usted tiene la Biblia presente, me gustaría que corroborara conmigo lo que yo voy a estar leyendo, voy a estar enseñando, pero si no la tiene cerca, escuche con cuidado y aprenda de la palabra del Señor. Usted no va a aprender de mí, usted va a aprender de la palabra, porque la Escritura interpreta la Escritura. Eso es importante conocerlo en esta hora porque hay mucha falsedad dentro de las iglesias. Se le llama Espíritu Santo a cosas que están sucediendo dentro de las congregaciones que no es el Espíritu Santo, mi hermano. Movimientos raros que muchas veces los tomamos como que son bíblicos, pero cuando vamos a las Escrituras, cuando lo pasamos por el sedazo de las Escrituras, usted va a entender que no viene de parte del Dios Todopoderoso. Dice la palabra en Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Como dato interesante, Cristo le prometió a sus discípulos que Él se iba a ir, pero que no les dejaría huérfanos, sino que les enviaría otro consolador. Y me llama la atención porque cuando la Biblia habla del otro consolador, está hablando de la tercera persona de la Trinidad. Escuche con precaución, la tercera persona de la Trinidad, porque como el Padre envió al Hijo, el Hijo tiene la misma esencia del Padre, pues Cristo tenía que enviar a otro que tuviera también la misma esencia de su persona. Ahí vemos con claridad la doctrina de la Trinidad. El Espíritu Santo no es un viento, no es una fuerza, como dice mucha gente. No, que es una fuerza, es un viento. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es un viento. El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad y lo vamos a ver por las Escrituras. Dice la palabra que llegó el día de Pentecostés, pero estaban todos unánimes como juntos. Unánimes juntos. Aquí hay un detalle también que no quiero pasar por alto, es que estaban unánimes, estaban juntos, tenían el mismo sentir, estaban esperando la promesa del Espíritu Santo que Cristo les había dicho a aquellos que le siguieron, que creyeron en Él, que esperaran en Jerusalén, que no salieran de Jerusalén hasta que no fueran llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra que estaban todos unánimes, estaban juntos, estaban esperando esa promesa de parte del Señor. Y dice la Biblia que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Como dato interesante dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. Pues y repito, el Espíritu Santo no es un viento. Viento es uno de los símbolos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es un viento. Dice que vino como de repente, como de un viento recio. Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y como dato interesante, estaban todos sentados. O sea que usted de pie puede sentir la presencia del Señor. Dios te escucha, pero también sentado. Usted puede estar postrado en una cama y orar a Dios. Puede estar quebrantado de salud y usted ora en su mente, en su espíritu y el Señor lo oye. Dice la palabra que ellos estaban sentados esperando la promesa y dice que el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. No algunos, sino todos fueron llenos del Espíritu Santo. Porque la promesa del Espíritu Santo es para todo aquel que ha creído en Jesucristo, que le ha reconocido como Señor y Salvador, y por ende, como ha creído en Cristo, el Espíritu Santo lo trajo, comienza el Señor a hacer una obra en la persona y automáticamente, desde el día que usted creyó, usted fue sellado con el Espíritu Santo. Dice la palabra que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Y como dato interesante, yo quiero dar énfasis en este detalle, que cuando la Biblia dice que hablaron en otras lenguas, no está hablando de balbuceos, no está hablando de estribillos que usa mucha gente, está hablando de otro lenguaje. Lenguajes que ya existían, porque Dios es el que creó los lenguajes. Si nos vamos al libro de Génesis, cuando Nimrod quiso hacer la torre, que le llamaron Babel, porque este hombre con sus seguidores querían hacer una torre cuya gloria fuera para ellos, que llegara al cielo con esa arrogancia. Y dice la palabra que Dios le confundió las lenguas y allí cada cual hablaba la lengua que ellos entendían. Pues aquí ocurrió lo mismo, pero no en confusión, sino que entonces Dios abrió la puerta para que todo el mundo pudiera entender el Evangelio. Dice la palabra que hablaron en otras lenguas, o sea, ellos hablaron en otros idiomas. Comenzaron a hablar en idiomas que ellos nunca habían hablado, y dice la palabra que moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, hablaban en su propio lenguaje. O sea, las lenguas son lenguajes para comunicar el Evangelio. Las lenguas no son el estribillo, vuelvo y repito, el balbuceo que usa mucha gente para decir que están hablando en otras lenguas. Tengo escuchado personas que hablan en los púlpitos, en los altares, y utilizan un lenguaje que nadie le entiende, pero que tampoco hay intérprete, como dice la palabra en el libro de Corintios. ¿Sabe? Aquí hay mucha tela para cortar, que no puedo entrar en detalle porque me cogería mucho tiempo, pero dicho sea de paso, cuando la Biblia habla de lenguaje, o sea, cuando la palabra dice que hablaron en otras lenguas, estaban hablando en otro lenguaje. ¿Dónde lo dice? Muy claro en las Escrituras. Dice la palabra que hecho este estruendo se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, ellos hablaron en un lenguaje que ellos pudieron entender. O sea, porque cuando la Biblia se manifiesta el Espíritu Santo en las Escrituras, es para traer claridad. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. O sea, muchas veces pensamos que Dios indirectamente, inconscientemente pensamos que el Señor es un Dios de confusión. Mire, mi hermano, Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Y cuando el Espíritu Santo trae algo, lo trae para la edificación de la iglesia, no para la confusión de la iglesia. Y hay gente que están confundidas con el supuesto lenguaje que utilizan muchas personas, que no se le entiende, que no hay intérprete en las Escrituras, simplemente están hablando un balbuceo que nadie puede entender. Sin embargo, dice la palabra aquí, que ellos dijeron, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses
y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué comunicaban ellos? Las maravillas de Dios. ¿Sabe? El Evangelio se trata de buenas nuevas de salvación, pero también se trata de hablar, dicho sea de paso, de las maravillas de Dios. Cuando predicamos, hablamos de las virtudes de aquel que nos llamó. Hay predicadores que cuando se paran en los altares, hablan más que de ellos. Y yo hice, y yo hago, y el ministerio mío. Está bien, usted puede dar un testimonio de algo que Dios está haciendo en su vida, eso es importante. Pero hay gente que en todos los mensajes no hablan más que de ellos, que yo hice, que yo esto, que yo aquello, que el ministerio mío, que Dios me llamó, que tuve una experiencia, que si esto. O sea, siempre ellos son el centro de la predicación. Pero el centro de la predicación, mi hermano, no eres tú. No soy yo el centro de la predicación. El centro de la predicación es Jesucristo. Dice la palabra, estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estaban llenos de mosto. Se estaban burlando, pero podemos hablar entonces del primer discurso de Pedro, que Pedro le aclaró, usted lo puede leer con cuidado en su casa, ¿verdad? No voy a entrar en detalle, pero era para hablar y proyectar el mensaje correcto, las buenas nuevas de salvación y que Dios había enviado a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, pero los judíos le habían rechazado porque no creyeron en el unigénito Hijo de Dios. Quiero ir a Corintios. Es importante esta lectura porque una me lleva a la otra y la enseñanza pues no podemos dejar la mitad para que usted pueda entender con claridad lo que Dios quiere hablar y lo que Dios quiere comunicar a su pueblo. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14 verso 1, dice: seguid el amor, procurad los dones del Espíritu, pero sobre todo que profeticéis. Cuando la Biblia habla de profetizar, no está hablando de que usted le está dando profecía a una persona o le está adivinando el futuro. Digo adivinando porque en muchos altares hay adivinos, gente que disparan de la baqueta, gente que se inventan varias cosas y se las dicen a los feligreses, se los dicen a la persona que se está orando. Y la persona se emociona y dice, Dios me habló. Yo no necesito un profeta para que me hable. Yo lo que necesito es la Escritura. Tú lo que necesitas es la palabra de Dios, que ya está escrita. Si usted quiere que Dios le hable, sencillo. ¿Tú quieres que Dios te hable? La palabra. Lea la Biblia, abra las páginas de la Biblia y comience a leer y a escudriñar la palabra. Procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí el apóstol está hablando que el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando la persona hablaba en otro idioma y dicho sea de paso no conocía lo que estaba hablando, pues entonces Dios le daba un intérprete como pasó en el día de Pentecostés. Si no había intérprete, pues para ellos eso era como un misterio, porque no entendían lo que estaban hablando. Pero dicho sea de paso, había intérpretes que podían interpretar, valga la redundancia, lo que ellos estaban hablando, lo que ellos estaban comunicando. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizáis. Se cree que el apóstol Pablo conocía muchos idiomas. Cuando Pablo habla de lenguas, no está hablando de sicamanda mandasica. Sicamanda mandasica. Estribillos, supuestas lenguas que la gente habla. Y el problema de las supuestas lenguas que la gente habla es que cuando las dicen, no hay intérprete como dice la palabra. Vamos a seguir leyendo para que usted pueda entender la enseñanza.
Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Tenía que haber intérprete. Hay gente que dicen que hablan en otras lenguas. Hello, pero hay un detalle. Nadie interpreta. ¿Usted no ha visto eso? Que hablan en otras lenguas, supuestamente, pero nadie interpreta. Y el problema es que las dichas lenguas que está hablando cierta persona, hay hermanos que las repiten para adelante. O sea, son copias de otras lenguas, cuando la palabra del Señor es clara. Dice que el que habla en lengua extraña sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con conciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Así la trompeta diere sonido incierto. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diere palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas que hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Ningún idioma carece de significado. El que conoce el idioma lo entiende y lo puede hablar con claridad, lo puede hablar con fluidez. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. O sea, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermano, no seamos niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Como dato interesante, el apóstol Pablo le habla a la iglesia, porque la iglesia del Señor es una iglesia ordenada. En muchas iglesias lo que usted ve es un desorden, y a ese desorden le llaman Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es desordenado, el Espíritu Santo es ordenado. ¿Y qué dice la palabra en el verso 13? Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. O sea que si la persona no puede interpretarla, o si no hay intérprete en la congregación, pues entonces calle para sí y háblelas para sí, no las hable en público. Usted ha escuchado personas, yo también las he escuchado, que utilizan un estribillo, utilizan unas supuestas lenguas, pero nadie interpreta. Eso es un desorden que muchas veces se practica en las iglesias, pero no se hace de manera correcta. Dice el verso 27, si habla alguna lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, y uno interprete. O sea que si varias personas hablaban en diferentes idiomas,
porque las lenguas que se hablaban eran idiomas, como en el día de Pentecostés, un texto, otro texto, un capítulo con otro capítulo se complementa porque la palabra interpreta la palabra, la escritura interpreta la escritura. Dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Me llama la atención porque la Biblia me dice a mí que si no hay intérprete, calle. En iglesias se utilizan ciertos estribillos que no están correctos. Estribillos que no son bíblicos, que son expresiones que se usan, que son aprendidas de otras personas. Y usted ve cómo se copia. Este dice un estribillo, dice unas palabras, dice un balbuceo. Y usted ve que otro repite también lo mismo. Y aquel repite lo mismo. Y el otro evangelista repite lo mismo. Pero no hay intérprete y tampoco hay un orden establecido en dicha congregación. Me sigue, alabado Jesús. No hay intérprete. Tiene que haber intérprete. Porque muchas veces se utiliza esto para cuando se hablan en dichos idiomas, supuestamente, en dichas palabras o en otras lenguas desconocidas, es para traer supuestamente un mensaje de Dios. Pero ese mensaje de Dios no puede ir acompañado con dichas lenguas porque alguien tiene que interpretar primeramente lo que está hablando el predicador en otras lenguas. Entonces esto se ha convertido como algo de moda. Todo el mundo habla en otras lenguas. Pero las lenguas que se hablan no son idiomas, son balbuceos, son expresiones que se utilizan aprendidos de otro. Lo aprenden de otro, aprendiendo de otro. Y no tiene ninguna base bíblica cuando la palabra me dice a mí, en el verso 27, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o los más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ese es el orden establecido en las Escrituras. En tu iglesia hay ese orden o hay un desorden. En tu iglesia existe ese orden bíblico. No, hermano, es que fulano, Dios lo usa hablando en otras lenguas. O sí, ¿y quién interpreta? ¿Dónde está la interpretación de esas supuestas lenguas que se están hablando? ¿Se hace en el orden establecido por la Biblia? ¿O se hace en el desorden? Si yo le digo a usted, Urakita Rabashanda Kenda, ¿qué yo dije? Alaba. Urakita Rabashanda Kenda. ¿Alguien puede interpretar eso? Y no lo estoy haciendo para mofarme, me libre Dios. Quiero traer la enseñanza. Porque el poder del Señor está ignorante en cuanto a muchas cosas que no han entrado en la profundidad del Espíritu para entender el orden establecido por Dios. Hay gente que usted ve hablando palabras de lengua, las supuestas lenguas, nadie interpreta, no hay un orden en la iglesia, lo que hay es un desorden, y aquel habla unas lenguas y este habla otra, y lo que hay es un desorden. En tu iglesia hay ese orden, hay ese desorden. ¿El pastor enseña esto con claridad? ¿O esto es un tema que nadie quiere tocar? Sí, porque muchas iglesias esto no lo tocan porque primeramente se pueden ofender varias personas.
Segundo, que ni el pastor tiene conocimiento de las escrituras para abarcar estos temas, los dejan ahí abandonados. No educan a la iglesia, no enseñan a la iglesia cuál es el orden de Dios. Mucho es desorden, pero muchachos, el culto estaba glorioso. ¿O porque se movió el Espíritu Santo y había una gloria de Dios? Y cuando usted analiza con cuidado y con detenimiento, lo que había era un desorden. Desorden. Yo puedo decirle a usted aquí, hermano, Dios me está usando con poder, yo siento su presencia. Urraquita rabachanda kenda, urracanta rabachanda. ¿Fui yo el que estoy hablando de eso? No fue Dios, fui yo que estoy hablando de eso. Ese disparate. Pero cuando lo hacemos con mucha emoción, cuando lo hacemos con lágrimas, cuando lo hacemos con sentimiento, la gente cree que Dios está hablando. Y Dios no está hablando, mi hermano, está manipulando a las masas. Están manipulando a la gente. A ti te ven llorando en una iglesia y el predicador se dio cuenta. Allá va donde usted. Así te dice el Señor. Urraquita rabashanda kenda. Urracata rabashanda. Y se utiliza ese estribillo, mi hermano, para engañar. Perdóneme, no quiero ofenderte. Lo digo con el mayor respeto. Salga de eso. Si en una iglesia están practicando eso, hable con su pastor, dígale al pastor que lo oriente, que lo eduque. Porque hay pastores que no hablan en esas supuestas lenguas, pero dejan que los hermanos caigan en ese desorden. No establecen un orden en la congregación. Y Dios quiere que nosotros seamos ordenados como lo dice la Biblia. Cuando la palabra del Señor habla de otras lenguas, no está hablando de balbuceos, no está hablando de estribillos que la gente se inventa o copia de otro que inventó, porque las pasan para adelante. La Biblia no está hablando de eso. Cuando la palabra del Señor está hablando de otras lenguas, está hablando de otro idioma entendible para poder llevar el mensaje del Evangelio y poder hablar de las maravillas de Dios. Porque si yo que no sé hablar en otro idioma, por ejemplo, hay gente que son bilingües, saben hablar inglés, saben hablar español. Pero hay gente que no saben hablar inglés. Hay gente que no conocen otros idiomas porque no lo han estudiado y no tienen el conocimiento. Pero si el Señor imparte ese don en momentos dados y usted habla en otro idioma, usted lo está haciendo o el Espíritu Santo lo está haciendo a través de usted para comunicar un mensaje a una persona que conoce otro idioma. Alaba. Tenemos que entender las Escrituras conforme al orden establecido por el Señor. No te ofendas conmigo, porque esa es la realidad de la palabra. Hay mucha gente sanamente, ingenuamente engañada dentro del pueblo del Señor. Y lo que le gusta es el sensacionalismo, lo que le encanta es el emocionalismo. Lo que le encanta es que el predicador le ponga la mano encima y le diga 2 o 3 lenguas extrañas y le diga así dice el Señor y se sintieron contentos porque ese día a mí Dios me habló. Oye, a Dios siempre te habla por la Biblia. ¿O estás esperando que el predicador venga y te hable una palabra extraña, un barbuceo, un estribillo extraño y después de ese barbuceo entonces te dice así te dice el Señor y usted se siente contento? Yo no caigo en eso, mi hermano. Nunca he caído en eso. Pero ahora, a estas alturas del juego, ahora con más razón lo digo. Tenga mucho cuidado, salga del error y no se deje manipular por aquellos que dicen sicamanda, mandasica. Eso se usaba mucho para la década de los 80, 90. Ahora se utilizan otras lenguas. Uraquita rabachanda kenda. Unas supuestas lenguas que eso no existe. Esos son inventos
del corazón del hombre. Muchos los hacen ingenuamente, otros lo hacen con el propósito de engañar. No te dejes engañar y vaya a las Escrituras. Que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo cada día te ilumine para que puedas salir del error y puedas entender que Dios es un Dios de orden, es un Dios de paz, como en todas las iglesias que se predica el Evangelio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si no te gusta esta enseñanza, si te molestaste, si te sentiste herido, no fue mi intención, mi deseo es ayudarte para que salgas del error. Dios te bendiga.